Y bien, bueno, déjame responderte la pregunta por qué Dios puso el árbol de la ciencia del bien y del mal ahí en el jardín de Edén si Adán y Eva no tenían que comer de él. No, no, no. Y para responderte voy a mostrarte algo primero. Ciertamente tú estás de acuerdo con esto, ¿verdad? De que Dios es sabio y es inteligente. De hecho, el más sabio y el más inteligente de todos. Y si decimos que Dios es sabio y es inteligente, quiere decir entonces que Dios no se equivoca. Dios no comete errores. ¿Y tú estás de acuerdo en que Dios no comete errores? Sí, Dios no comete errores, o no debería, ya que Él es Dios, ¿no? Así es, Dios no comete errores, ninguno. Por lo que te puedo responder entonces la pregunta de que ese árbol estaba en el jardín de Edén porque Dios lo quiso así. Ese árbol tenía que estar allí. Y de seguro sé que tienes muchas dudas ahorita que te estoy diciendo eso. Sí, ciertamente tienes dudas y te las voy a aclarar. Pero antes, déjame hacerte un énfasis o hacerte una comparación de algo. Tú, como muchas personas, deben saber de computadoras, ¿sí? Y si hablamos de computadoras, cuando uno compra la computadora nueva, nuevecita de paquete, la computadora normalmente no te trae el sistema operativo que la hace cobrar su función. Y este sistema operativo casi siempre viene aparte en un CD de instalación. Y cuando tú instalas ese CD, que es el que trae el programa Windows, en este caso hablando de Windows, tú lo metes en el lector y procedes a hacer la instalación y listo, la computadora va a tener Windows, y con el Windows es que tú puedes navegar, tú puedes dibujar, puedes usar la calculadora, puedes usar Word, puedes hacer muchas cosas con ella, las cuales no podrías hacer sin Windows, que es el sistema operativo, es decir, el sistema principal de ella. Ciertamente, sin este sistema la computadora no sería nada. Y así como la computadora, son o estaban Adán y Eva, es decir, pero sin el CD de instalación, es decir, o sin el sistema operativo. Todavía Adán y Eva no tenían conocimiento del bien y del mal. Dios los creó y los puso en el jardín de Edén, pero ellos no tenían conocimiento. Es decir, ellos eran inocentes. Así lo describe la Biblia, pues ellos estaban desnudos uno al frente del otro, pero no sentían atracción por el uno al otro y tampoco sentían vergüenza. Y bueno, ese CD de instalación que necesitaban Adán y Eva para ejercer su función o cumplir el propósito dentro del plan de salvación de Dios es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Por lo tanto, Adán y Eva tenían que comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pues fíjate que dentro del plan de salvación, nosotros vivíamos allá en el reino o en la vida antes de nacer, nosotros vivíamos en la presencia de Dios, en el cielo, podríamos decir. Y nosotros, en el plan de salvación que Dios diseñó, Él quería enviarnos del cielo aquí a la tierra, para obtener aquí en la tierra un cuerpo de carne y huesos. Y con ese cuerpo de carne y huesos es que nosotros vendríamos a ser probados aquí en la tierra para ver si hacíamos lo bueno y lo malo. Algo así como esto lo pongo aquí, ¿sí? Estamos en el cielo, Dios quiere enviarnos aquí a la tierra para ser probados y venimos a la tierra, ¿saben cómo? Por medio del nacimiento, como todos lo conocen. Y de hecho Dios, el primer mandamiento que Él le da a Adán y a Eva tiene que ver con este propósito de enviarnos aquí a la tierra a través del nacimiento. Cuando Él les da el mandamiento, después que los bendice en una unión o en matrimonio, Él les dice que, o les da el mandamiento de que tengan hijos. Y cuando Él les da ese mandamiento, Dios está pensando en este propósito: enviarnos a los demás hijos que estamos allá en el cielo, estuvimos en el cielo, enviarnos aquí a la tierra y enviar a todos esos hijos que todavía faltan por venir a la tierra y tienen que venir aquí por medio del nacimiento. Y Adán y Eva tenían que cumplir ese propósito, pero en su condición inocente que estaban, ellos no podían cumplir este propósito y tampoco existían
ni la muerte ni el pecado cuando Adán y Eva todavía estaban ahí en el jardín de Edén sin comer del fruto. Y recordemos que en la vida terrenal, antes de nacer, Dios nos presentó el plan y nos dijo que la muerte y el pecado iban a ser un impedimento o una barrera para que nosotros llegáramos a Él. Es decir, no podíamos llegar a Él por la muerte y el pecado que nos lo impedirían. Y entonces ahora tengo que hablarte acerca de un personaje que estaba jugando un papel dentro del plan de salvación, pero que no lo sabía. Y ese personaje ya todos lo conocemos, y es Satanás. A muchos no les gusta hablar de él, pero yo sí hablo de él, porque quien no conoce al enemigo entonces cae fácilmente en las redes de él y cae en todas las trampas que le pone. Y al enemigo hay que conocerlo, ¿sí? Entonces déjenme explicarle. Satanás iba a hacer o a jugar un papel allí dentro del plan de salvación para que Adán y Eva comieran de ese fruto. ¿Y por qué se los digo así? Fíjense, Dios le dio un mandamiento a Adán y a Eva y les prohibió estrictamente comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Se los prohibió. ¿Y Satanás qué es lo que hace? Les dice que si coman del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y de hecho le dice mentiras para que ellos coman del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y esto lo hace con el propósito de destruir el plan de salvación o de oponerse a Dios, ya que ahora Satanás, al convertirse en un enemigo de Dios, él intenta que se destruya su plan y no se pueda cumplir la función de nosotros aquí. Y bien, tengo que hablar del propósito de Satanás, sí, porque él tiene un propósito, pero no un propósito dentro del plan de salvación, sino que un propósito propio de él, sí. Y es que recordemos que en la vida preterrena, antes de que él fuera Satanás, pues él era Lucifer y él era un ángel de luz y era un hijo de Dios también. Pero Satanás se rebeló. Cuando él se rebela contra Dios, él se convierte en enemigo de él y le declara la guerra. Y ahora Satanás se opone a todo lo que Dios manda a nosotros. O en otras palabras, él quiere destruir el plan de salvación. ¿Y cómo él hace para destruir el plan de salvación? Él tiene una manera, ¿sí? Y es que él, por ejemplo, cuando Dios nos dice a nosotros algo que hacer, Satanás nos va a decir a nosotros que hagamos lo contrario a lo que Dios nos dice, ¿sí? Y eso es lo que nosotros vemos de manera evidente en el jardín de Edén, pues cuando Dios le dice a Adán y Eva no coman del fruto, el Satanás que le va a decir obviamente, sí, coman del fruto, porque él le va a decir a nosotros, nos va a decir a nosotros que hagamos lo contrario a lo que Dios nos dice. Ese es su propósito, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros deberíamos hacer es la voluntad de Dios y no pararle o no prestarle atención a Satanás. Pero en este caso, como les dije, Satanás estaba jugando un papel importante aquí, pero él no lo sabía, porque Satanás podrá ponerse mucho a Dios y querer destruir su plan, pero Satanás no conoce la mente de Dios. Dios es más listo que Satanás. Y como Dios sabía que Satanás ya estaba aquí en la tierra, él iba a empezar a hacer su propósito, ¿sí? E iba a oponerse a su plan. Y si Dios entonces le puso el árbol de la ciencia del bien y del mal allí, y le hubiera dicho a Adán y a Eva que comieran del fruto, ¿qué le hubiera dicho Satanás? No coman. Pero Dios es más listo que él, ¿sí? Y fíjense, hay muchas personas que afirman y dicen que Adán y Eva cometieron un pecado original como le llaman. Pero yo les digo, no, Adán y Eva no cometieron ningún pecado original. Porque déjenme ponérselos así. Si ustedes piensan de verdad que Adán y Eva cometieron un pecado original, entonces están también admitiendo entonces que Dios no es sabio y que Dios no es inteligente y que Dios no sabe nada y que Dios se equivoca. Y están diciendo en pocas palabras que Dios es un científico. ¿Y saben qué hacen los científicos? Los científicos experimentan. Y después que experimentan, ven qué pasa, qué sucede. Y al ver ellos qué es lo que sucede, entonces empiezan a sacar teorías, hipótesis y cosas así. Pero es decir, nunca encuentran la verdad, sino que hacen hipótesis. Es decir, como la vida en otros planetas de las cuales la gente habla, pero solamente son teorías. Pero no saben la verdad, nunca.
así sucede con los científicos. Pero Dios no es un científico. Dios sabe todo. Dios todo lo ve. Y entonces Dios no se equivocó con Adán y Eva, sino que lo que pasó con Adán y Eva tenía que suceder. Y entonces, como ya conocemos la historia, Satanás tentó a Adán y a Eva. Bueno, en este caso fue Eva la que primera que cayó, comió del fruto. Y Eva le dio de comer del fruto a Adán, y Adán comió. Y bueno, después que comieron del fruto, adivinen qué, se instaló ya en su mente el conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Y ahí fue que Adán y Eva inmediatamente se le abrieron los ojos y se dieron cuenta, se miraron el uno al otro y Eva, estás desnuda. Ay, Adán, estás desnudo. Oh, sí, se están desnudos los dos. Pero ahora es que se van a dar cuenta. ¿Por qué? Porque ahora sí tenían el conocimiento del bien y del mal, de lo bueno y de lo malo. Y bueno, después que Adán y Eva comen del fruto, es que viene esto a la tierra. La muerte y el pecado. ¿Sí? La muerte viene a ser la muerte física como la conocemos, y es la separación del cuerpo de carne y hueso del espíritu. ¿Sí? El espíritu sigue vivo, pero el cuerpo va a la tumba. Y el pecado viene a ser desobedecer a Dios, pues. Y el pecado es lo que más, de hecho, nos separa de Dios. Pero esto, bueno, lo va a vencer el Salvador Jesucristo, del cual ahorita no le voy a hablar, pero eso será más adelante en otra enseñanza. Y después también que comen, es que Adán y Eva descubren esto, la manera en que van a cumplir el mandamiento para tener hijos y cumplir este propósito dentro del plan de salvación. Y bueno, esa es la historia de Adán y Eva, ¿sí? Y ahora ustedes ya saben lo que hicieron Adán y Eva. Eso tenía que pasar así. Eso estaba en la mente de Dios. Dios conoce a Satanás, conocía a Adán y Eva, nos conoce a todos nosotros. Y tenemos que estar agradecidos a Adán y a Eva, más bien, en vez de estar molestos. Porque, ay, viviríamos tranquilos y sin trabajar y todo eso. No, eso es mentira. Si Adán y Eva no hubieran comido el fruto, nosotros no existiríamos. Solo existirían ellos dos ahí en el jardín de Edén, jugando con los leones, con los animales, y nosotros allá todavía esperando que ellos coman del fruto, para que nosotros vengamos aquí a la tierra. Entonces, así es. Esta es la historia de Adán y Eva. Y lo que ellos cometieron no fue un pecado original, como otros le llaman, sino una transgresión. Y para decirles, transgresión viene a ser cometer o violar una ley menor para cumplir una mayor. La ley menor fue cuando Dios le manda no comer del fruto. Y la ley mayor era cumplir con traer a los hijos al mundo, con llenar la tierra de personas, pues de gente. Y ese es el mandamiento más importante. Por lo tanto, ellos violaron uno para cumplir otro, el más importante, que es que nosotros vengamos aquí a la tierra para también ser probados y vivir esta vida. Y bueno, esa es la historia de Adán y Eva. Así es. ¿Qué te pareció? Bien. Aunque también tengo otras preguntas todavía. Eso que me dices, el pecado. No fue un pecado original, sino una transgresión. Quiero que me expliques eso también, güey. Me la debes.